Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar con las clases de lengua y literatura de ese día, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla y revisamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya está muchísimo más apegado a la literatura. Sí, en la anterior clase estuvimos viendo sobre las figuras literarias y ahora vamos a empezar con un género, el cual nosotros debemos reconocer como uno de los géneros más importantes y más precisos que pueden existir dentro de la literatura. Estamos hablando del género lírico. Sí, es uno de los primeros géneros de la literatura y es un género muy importante. El género lírico es una forma de expresión literaria que transmite sentimientos, emociones y tratados de ánimo del autor. La característica principal del género lírico es que tiene el uso del verso y a veces en la prosa, mientras que es la presencia también de un yo lírico que expresa las emociones y hay un lenguaje subjetivo y estético. Nosotros debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que el género lírico forma una parte muy esencial de la historia literaria. Sí, ya que el género lírico se utiliza para transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. Normalmente, como nosotros habíamos visto antes, la novela, el cuento, no es tanto para transmitir emociones, sino más bien para contar historias. En cambio, el género lírico está netamente creado para la transmisión de emociones y para transmisión de sentimientos ¿mediante qué? Mediante el uso de verso y a veces, muy pocas veces, de la prosa. Ok, a ver, aquí ya se me hizo feo. Sí, entonces algunas veces va a ser de prosa. Entonces, ustedes me dirán, pero profe, ¿qué son los versos? ¿Qué es la prosa? Y pues en realidad, por ejemplo, tenemos el verso viene a ser básicamente como están escritos los poemas, yo creo que en algún momento ustedes leyeron, pero están compuestas por versos y estrofas, versos chiquititos de esta forma, miren. Bueno, digamos que este es un papel. Les estoy mostrando cómo se escribe un verso. Entonces es como que son como frases chiquititas, frases más largas, frases más chiquititas. Ese es el verso. Y la prosa viene a ser la escritura como nosotros la conocemos, como nosotros escribimos en el cuaderno, es decir, lo que nosotros conocemos como renglón seguido. Lo que nosotros conocemos con renglón seguido. ¿Sí? De esta forma. Además, va a existir en el género, lírico la presencia del yo lírico, es decir, del que va a expresar las emociones y se va a utilizar siempre un lenguaje subjetivo y estético. Con subjetivo quiere decir que las personas, cada quien en su individualidad, lo van a empezar a entender, ¿no? Yo lo voy a entender de una forma y las otras personas lo van a entender de otra forma, de acuerdo a su individualidad, a sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, esto es de la individualidad. Y lo estético viene a ser parte de la belleza. Como estuvimos viendo las figuras literarias, se refiere al uso de estas figuras literarias, es decir, aquello que le da belleza. Sí, eso es nuestro género lírico. Ujú, ujú. Vamos a tener algunos subgéneros líricos. Sí, asimismo, como el género narrativo tiene los subgéneros como la novela y el cuento, el género lírico va a estar dividido en primer lugar la oda.
¿Qué es una oda, mis chicos? La oda es una composición que celebra a alguien o algo. Sí. En este caso puede ser Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. O Schiller. No, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿ok? Sí, odas. Siempre celebrar a algo, a alguien. Incluso hay odas a la manzana, odas a la alegría. Todo lo que ustedes quieran celebrar se va a componer por parte de las odas. Vamos a ver entonces. Entonces vamos a terminar de explicar los subgéneros y luego vamos a ver los ejemplos, ¿no? Para que puedan ustedes identificar cómo hacerse una oda, cómo es una oda, cómo es un soneto, cómo es un himno. En la elegía es un poema que va a expresar siempre tristeza o lamento. Las elegías normalmente suelen retratar la muerte de alguien, por ejemplo, coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Los sonetos van a ser poemas que van a tener 14 versos organizados en cuatro estrofas, es decir, 14 de las frases, ¿verdad? Y cuatro bloques de esas frases. Por ejemplo, los sonetos de Garcilaso de la Vega. Tenemos también el himno, que viene a ser una composición solemne destinada, perdón, a ser contada. Por ejemplo, el himno nacional del Ecuador, Salve patria, mil veces, oh patria, esa, ¿verdad? Nosotros, bueno, el himno es probablemente el que estamos más, muchísimo más relacionados, ¿verdad? O estamos más acostumbrados con a ese himno, ¿no? Entonces, ese estaría súper bien. Entonces, vamos a ver una oda, ¿ya? Oda a la alegría. Vamos a leer un poco la oda a la alegría. Aquí tenemos Oda a la alegría de Friedrich Schiller. Oh, amigos, cesad esos ásperos cantos, entonemos otro más agradable y lleno de alegría. Alegría, 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 hermosa chispa de los dioses, hija de Eliseo. Ebrios el ardor penétranos, diosa celeste, en tu santuario, tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Quien haya alcanzado la fortuna de poseer la amistad de un amigo, quien haya conquistado a una mujer deleitable, una su júbilo al nuestro. Si quien pueda llamar suya, aunque solo sea a un alma sobre la paz de la tierra, y quien no pueda hacerlo, que se aleje llorando de esta hermandad. Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza, todos los buenos y los malos siguen su camino de rosas, nos dio ósculos y pámpanos y un fiel amigo hasta la muerte. Al gusano se le concedió placer y al querubín estar entre Dios. Gozosos como los astros se reconocen los grandiosos espacios celestes. Transitad, hermanos, por vuestros caminos alegremente, como el héroe hacia la victoria. Abrazados, criaturas innumerables, que ese beso alcance el mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrella tiene que vivir un padre amoroso.
¿No vislumbras, oh mundo, a tu creador? Búscalo sobre la bóveda estrellada, allí sobre las estrellas debe vivir. Alegra, hermosa chispa de los dioses, hija de Eliseo, ebrios de ardor, penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija de Eliseo, alegría, bella chispa divina. Sí, básicamente está resaltando todo lo bonito que puede ser la alegría. Lo compara incluso con un dios, sí, como algo que siempre va a tratar de alcanzar la fortuna, como algo que alimenta las almas de la tierra de la faz, perdón, en la faz de la tierra. Y también viene a decir que es un regalo que nos ha dejado los dioses como tal. Entonces, claro, sobresalta todito lo bonito que tiene la alegría y cómo ésta hace que la vida sea un poquitín más fácil y un poquitín más bella, ¿ok? O mejor dicho, que sea bella. Vamos a leer una elegía y bueno, como para fines, mm, como para fines normales, les diré de alguna forma, para fines ya de materia, yo les voy a elegía a la muerte. Les voy a enseñar uno que tiene que ver más con nuestras raíces, ¿no? A pesar de que la elegía a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, es muy bonita, yo quiero que vean esta porque a mí sí me, no sé, a mí siempre que la leo se me eriza el cuerpo y quiero pues compartirla con ustedes. Y estoy hablando la elegía a la muerte de Atahualpa, que está escrito por Jacinto Coyahuaso. Dice así: en un corpulento guabo, en un viejo cárabo, está con el lloro de los muertos llorando de la soledad y la tierra tortolita, perdón, y la tierna tortolita en otro árbol más allá, lamentando tristemente te acompaña en tu pesar. Como niebla vi los blancos en muchedumbre llegar y oro y más oro queriendo, se aumentaban más y más. El verdadero padre Inca, con una astucia falaz, cogiéronle y ya rendido le dieron muerte fatal. Corazón de león cruel, manos de lobo voraz, como a indefenso cordero le acabasteis sin piedad. Reventaba el trueno entonces, granizo caía asaz, y el sol entrando en ocaso reinaba la oscuridad. Al mirar los sacerdotes tan espantosa maldad con los hombres que aún vivían, se enteraron de pesar. ¿Y por qué no le he de sentir y por qué no he de llorar? Si solamente extranjeros en mi tierra habitan ya. Ay, venid hermanos míos, juntemos nuestro pesar y en ese llano de sangre lloremos nuestra orfandad. Y vos, Inca, Padre mío, que al alto mundo habitáis, estas lágrimas del duelo no volveréis allá jamás. Ay, no muero recordando tan funesta adversidad y vivo cuando desgarra mi corazón de pesar. Pues bueno, como ustedes pueden ver, normalmente busquemos la elegía también para que ustedes puedan revisar, para que ustedes puedan revisar que ninguna elegía es, o sea, son bonitos, pero es la categoría de ser bonito, pero, pero triste. O sea, se escucha precioso, pero es la belleza que hay detrás de la tristeza, porque ninguna oda va a ser alegre. Recuerde el alma dormida, este es la oda a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callado, cuál presto se va el placer, cómo después de acordado de dolor, cómo a nuestro placer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto
es y se es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera, más que duro lo que vivo, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos y hace acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros mediados, y más chicos y llegados sin iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo en el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Y aún aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo. Todo, todo murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor aún primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas caso desastrados que acaecen de ella, por su calidad en los más altos estados desfallece. Decidme la hermosura, la gentil frescura y el tez de la cara, el calor y la blancura. Cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Mañanas y ligerezas y las fuerzas corporal y la fuerza corporal, la de juventud, cuando se torna graveza, cuando llega al arrabal, de senectud, pues la sangre de los globos, el linaje y la nobleza, tan crecida por cuantas vías y modos se asumen su gran alteza. En esta vida unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros por no temer, con oficio no debidos de mantener. Los estados y riquezas que nos dejan a deshonra, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda, los bienes son de fortuna que vuelven con su rueda presurosa, la cual no puede ser una ni ser estable ni queda en una cosa. Pero digo que acompañe y lleguen hasta la huesa con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como un sueño. Y los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, y los tormentos de allá porque ellos esperamos eternales. Los placeres y dulzores de la vida trabajada que tenemos no son sino creedores a la muerte, corredores y a la muerte. La celda en que caemos, no mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Bueno, son muchísimos versos. Mire, nos vamos a demorar toda la hora. En los versos son 50, si no estoy mal, más 40 me parece, 40 versos. Sí, entonces esta elegía la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, está bonita, miren, en realidad no es como que se lamenten tanto como, no menciona hasta lo que nosotros hemos leído, no menciona la figura paterna, no menciona el haber perdido esa figura de su familia, esa figura tan importante de su vida, no la menciona. Sin embargo, sí menciona el valor fugaz, el valor sagaz de la muerte. Sí, menciona que la vida en realidad es bastante efímera, que todo lo que nosotros hacemos dentro de esta vida eh, no es
todos los placeres, todas las... Ahí está. Ok. Todos los placeres, todo lo que nosotros, hasta cierto punto, por lo que trabajamos, todas las riquezas y todo lo que nosotros tenemos no nos sirve de nada porque todo va a la muerte, ¿verdad? Que más bien sirve el hecho de, de crear un alma buena, porque dice que todo lo que nosotros hacemos en vida es mortal, o sea, se va a ir, mientras que lo que nos espere dentro o después de la muerte, eso va a ser eterno. Entonces, más bien es triste el poema, pero es más bien como para reflexionar. Em, Aquí tenemos algunas anotaciones que me parecen súper importantes, que básicamente va a resaltar las partes más importantes del texto. Sí, entonces dice que recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuando presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, aquí es como la traducción de lo literal o de lo que trata de decir la voz poética. Recuerde, recobre la conciencia al despertar, que despierte las almas que viven soñando y no son conscientes de la realidad. Y también nos habla de recordar el placer pasado que este da dolor, ¿no? Es decir, la tristeza que nosotros sentimos cuando recordamos cómo estábamos bien en el pasado, ¿no? También el poema nos quiere decir que vemos cómo lo presente se va y acabado en un punto, en nada de tiempo, si juzgamos sabiamente, consideremos a lo que ha de venir como si hubiera pasado ya. Entonces son algunas anotaciones que me parecen bonitas. Sí, miren, por ejemplo, aquí empieza a hablar de su padre, me parece. Em, Tú que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú que por en tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú que tan grande tormento sufriste, perdón, sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona. Sí, aquí ya estamos hablando del papá como tal que falleció. Así, con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercanos de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados. Dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria, y aunque la vida perdió, déjanos harto consuelo en su memoria. Sí, entonces esta parte quiere decir que murió conservando todo su entendimiento, sus sentidos y rodeado de su familia. Eso no fue una muerte tan trágica, ¿no? Parecer fue como alguna enfermedad. Entonces, estamos hablando básicamente del contexto de la muerte de alguien, de por qué lo que reflexionaba su hijo acerca de la muerte en en este poema de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Sin embargo, tenemos la elegía a la muerte de Atahualpa, que viene a ser una elegía muy bonita. Es básicamente la voz poética está viendo cómo muere Atahualpa y cómo con la muerte de Atahualpa también muere toda la esperanza de ser libre y la esperanza de poder ganarle al yugo de los españoles, ¿no? Entonces, muy bonito, la verdad. Entonces, regresemos a nuestras diapositivas para seguir hablando de los géneros. Sí, entonces vamos a ver ahora lo que es un soneto. Vamos a buscar el soneto de Garcilaso de la Vega, o algún soneto de Garcilaso de la Vega, para que ustedes puedan ver. Yo les recomiendo la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes. Es una página confiable y está un montón de obras gratis, para que ustedes puedan leerlas.
Aquí tenemos algunos datos biográficos de Garcilaso y aquí tenemos un soneto. Sí, cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por do me he traído, hallo según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino esto olvidado a tanto mal no sé por dónde he venido. Sé que me acabo y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregue sin arte a quien sabrá perderme y acabarme. Si ella quisiere y aún sabrá querer, pues pues mi voluntad pueda matarme, la suya que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hace ello? Recordemos que Garcilaso de la Vega en realidad es un escritor muy antiguo, por lo tanto tiene estas expresiones un poco extrañas. Sí, miren, por ejemplo, todos van a contar con lo que nos decían, ¿no? Cuatro versos y cuatro estrofas. Esos son los sonetos. Miren, vamos a contar. Miren, tenemos verso uno, verso 2, verso 3, verso 4 y una primera estrofa. Tenemos verso uno, verso 2, verso 3, verso 4 y la segunda estrofa. Tenemos verso uno, verso 2, verso 3. Cambio, esta es la tercera estrofa y tenemos también otros tres. Se puede componer de esta forma también, no miren. Ay, se puede componer de 2 4 y 3 2. 2 3 perdón. Ujú, es un soneto. ¿Sí? Ven. 4 versos uno, 4 versos 2, 3 versos 3 y 3 4. Sí, entonces está bien. Son los versos de Garcilaso de la Vega como los componía. De hecho, de esa forma están toditos compuestos. Entonces, qué bonitos. Veamos uno más por acá abajito. A ver si podemos. A ver qué nos quiere decir Garcilaso de la Vega hoy. Veamos este. O ha dado ejecutivo en mis. Sí. O ha dado ejecutivo en mis dolores, como sentí tus leyes rigurosas. Cortaste el árbol con manos dañosas y, y esparciste por tierra fruta y flores. En poco espacio yacen mis amores y todas la esperanza de mis cosas tornadas en ceniza desdeñosa, y sordas a mis quejas y clamores, las lágrimas que en esta sepultura se vierten hoy en día y se virtieron reciben, aunque sin fruto allá desean. Hasta que aquella eterna noche oscura me cierre puesto los ojos que te vieron, dejándome con otros que te ven. Ay, es igual una historia muy triste, ¿no? Es una historia bastante triste. Sí, habla igual de la muerte. Sí, de muerte, pero en este caso tras una decepción amorosa. Y pues en realidad los himnos nosotros ya los conocemos de, de bastante tiempo, ¿sí? Estos himnos son lo primerito que nos enseñan en la escuela para respetar nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Que es básicamente la bandera, el escudo y el himno nacional. Entonces, los himnos lo utilizamos cada vez que, no cada vez que podemos, sino cada vez que hay un acto conmemorativo, un acto formal, un acto serio, siempre está presente el himno, al menos en nuestro Ecuador, ¿sí? Y ya pues dependiendo de su provincia, los himnos de sus ciudades, pero nada del otro mundo. Sabemos que es un himno que lo que hace es resaltar la, la belleza del país, ¿verdad? Para el cual fue compuesto el himno. En nuestro caso, pues tenemos el himno del Ecuador, el cual básicamente, bueno, yo les voy a comentar algo.
Normalmente se cree, y es chistoso, porque incluso uno de mis maestros de la universidad creía esto, y después fue interesante saber que no era así, puesto que los himnos nacionales, o mejor dicho, los países, tienen la creencia de que su himno nacional es el segundo más bonito del mundo, después de la Marsellesa de Francia, me parece. Entonces, nosotros los ecuatorianos creemos muchísimo que eran el segundo más bonito y estábamos siempre muy orgullosos de eso. Pero después nos damos cuenta que no solo nosotros los ecuatorianos sabíamos pensar eso, sino que casi todos los países de Latinoamérica pensaban que nuestro himno o que su himno, el himno de cada uno de esos países, era el más bonito después de la Marsellesa, pero en realidad no. Y no hay tal vez algún ranking en realidad que demuestre cuál es el himno más bonito. Porque todos son muy bonitos. Sin embargo, eso fue lo que se creyó por muchísimos años hasta que obviamente se desmintió y pues no, no tenemos el himno, el segundo himno más bonito del mundo después de la Marsellesa de España, perdón. Entonces, pues sí. Otro dato curioso es que los himnos son muy bonitos, todos los himnos nacionales, sino que están hechos literalmente para no poder ser cantados por los humanos reales como nosotros. ¿Cuántas personas llegan a las notas cuando nosotros cantamos el himno nacional del Ecuador? Que son muy altísimas y son imposibles de cantar, entonces tal vez debían haberlos hecho porque los hacen con sopranos con, y con líricos, ¿no? Entonces no todas las personas son líricas ni sopranas, los cantamos como podemos y lo que alcanzamos. Sí, eso. Tenemos también algunos principales representantes del género lírico, ya hemos visto algunos, pero vamos a ver otros pocos. Sí, en primer lugar tenemos al grandioso Gustavo Adolfo Bécquer de España, el cual es famoso por sus rimas que exploran el amor y el desamor. Por ejemplo, la rima 53 que se titula Volverán las oscuras golondrinas a volar. Perdón, golondrinas. Ahí dice a volar a tu balcón sus nidos. Ya vamos a revisar, ¿ok? Este vamos nosotros a ver. Y tenemos otro representante lírico dentro de nuestra Latinoamérica, que es Pablo Neruda, que es chileno. Él fue el ganador del Premio Nobel de Literatura, conocido por sus poemas de amor y compromiso. Tenemos el ejemplo que es el poema 20. A ver, el poema 20 de Pablo Neruda, del chileno, sí, del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tenemos una grande poeta que se le dice que es la peor monja de todas, Sor Juana Inés de la Cruz, la cual estuvo pues ubicada, por decirlo de alguna forma, en la parte del barroco, ¿no? En el periodo de la literatura del barroco. Ella básicamente fue una mujer la cual tuvo que luchar muchísimo por sus derechos. En ese momento la mujer no tenía acceso a la educación y lo único que pudo hacer Sor Juana Inés de la Cruz para poder leer, para poder seguir educándose fue entrar al monasterio bajo su propia voluntad, a pesar de que no era el deseo que ella tenía. Sor Juana Inés de la Cruz, a partir de ahí, es recordada por ser la peor monja de todas, puesto que su sangre rebelde, su sangre liberal, y le trajo muchísimos problemas con los sacerdotes de ese momento. Luego ella sí se enamora de la profesión de ser monja y empieza a hacer obras de caridad y obviamente entrega su vida a Dios. Pero en buenas a primeras lo que quiso Sor Juana Inés de la Cruz al entrar al monasterio era estudiar, para poder estudiar. Porque ya a partir de cierta edad las chicas creo que tenían algún tipo de ingreso, o mejor dicho, tenían algún tipo de situación para poder estudiar. Pero pues, denme un segundito.
Perdonen, chicos, pero estaba tocando la puerta de mi casa y por eso fui rápido. Bien, bien. Sí, entonces, eh, Sor Juana Inés de la Cruz, pues accede a entrar al monasterio, pues para no pues, perder sus estudios, lo cual era bastante triste, pero bueno. Por eso es que se le conoce como la peor monja de todas. En realidad, y ella, cuando murió, dejó escrito su carta y firmó como la Sor Juana Inés de la Cruz, la peor monja de todas. Monja y escritora barroca, destacada por sus poemas filosóficos y amorosos. Entre ellos se destaca sus redondillas y uno de los poemas que más se conoce es aquel que se titula Hombres necios que acusáis. Luego tenemos a Federico García Lorca, que es español, que es conocido por mezclar lo tradicional con lo moderno. Él escribe, bueno, Federico García Lorca escribe un libro que se llama Romancero Gitano. Eh, Tiene otro nombre, y me acuerdo, un romancero gitano y es un poeta en Nueva York. Ajá, un poeta en Nueva York. Y pues una de sus obras más importantes es Romance de la Luna, Luna. Tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo de lo que nosotros, valga la redundancia, una pequeña ejemplificación de cómo nosotros podemos hacer un pequeño análisis, no un análisis completo de un tema, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la rima 53, si no estoy mal, chicos, mil disculpas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales juzgando llamarán. Vamos a ver el análisis, bueno, que hay un sentimiento principal, que es obviamente la nostalgia por un amor perdido. Sí, el hecho de decir que de estar la presencia ya de un tú, un balcón, elementos muy románticos. Y pues teniendo en cuenta una oscura golondrina, ¿qué hacen las golondrinas, chicos? Llegan básicamente, eh, son libres, vuelan de un lugar al otro. Normalmente las golondrinas traen su llanto que es bonito hasta cierto punto. Bueno, en este cambio, en este poema, en cambio, les dan un elemento de oscuras o de oscuridad. Entonces volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales, jugando te llamarán. Sí, a la persona amada. Pero ya vamos a ver todo completo porque ustedes entiendan por qué es la nostalgia por un amor perdido. Y obviamente hace el uso de imágenes naturales para transmitir emociones, lo que les comentaba, ¿no? Las golondrinas, ponerle la cosa oscura, los nidos, porque vienen a colgar en su balcón, con los cristales, ¿verdad? Es decir, con la ventana la van a llamar a la mujer, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito para que ustedes puedan entender cómo y por qué es que Gustavo Adolfo Bécquer utiliza esto para hablar de un amor perdido. A ver, pero denme porque mi computadora ya mismo, ya mismo que no mismo. Entonces también les quiero compartir con sonido. Así que vamos ahí. Vamos. Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien, entonces básicamente al último nosotros nos damos cuenta que sí, que es un amor perdido, ¿no? Como te quisieron, como te quise yo, no te van a volver a querer. A ver si Hasta sale luego. aquí. Bien. Y pues ya por último, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el género lírico, ¿no? El género lírico es un arte de expresar emociones mediante palabras, se distingue por su subjetividad y su belleza. Hay varios representantes dentro del género lírico, entre ellos destacan Becker y Neruda dentro del latinismo, ¿no? Han dejado un legado inolvidable también. Además, explorar la poesía puede ayudar a comprender nuestras propias emociones. Ustedes después de esto tal vez se animen a escribir poesía. Creo que es una de las funciones de nosotros escribir o que tenemos para, mejor dicho, la capacidad para escribir con la que mejor podemos sacar provecho en la escritura, no solo de lírica, sino también de la narrativa. Sí, entonces eso, mis chicos, sería todo por el día de hoy. Cuídense muchísimo, espero que hayan pasado unas lindas fiestas y pues nos vemos la siguiente semana. Bye bye.